Seguimos con nuestra serie acerca de finanzas personales. ¿Ven? Es un área que es súper importante, ¿no? Muchos de nosotros, yo he escuchado de muchos hombres de Dios y de muchas otras personas decir que el área financiera es el 80% de todo en nuestras vidas, ¿no? Pero yo realmente llego a la conclusión que el área financiera es el 100% o el 99,1%. ¿Por qué? Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ya estamos gastando dinero. ¿Amén? Ya estamos consumiendo, sea luz, agua, gas, ropa, alimentos. Entonces, es un área súper importante. Y realmente, si vamos a mirar la forma en cómo está el mundo, la causa de muchas guerras y muchos conflictos a nivel mundial tiene que ver con esta área, ¿no? La economía. Por causa del dinero se hacen guerras, por causa del dinero hay divorcios, por causa del dinero hay conflictos entre familias. O sea, es un área que es muy importante. No es la más importante porque Dios tiene que ser el primero. Amén. Y Él es el que provee. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas, pero decir que el área financiera es un área muy importante. Y si esta área la tenemos cubierta, la tenemos de alguna manera solucionada, nos puede evitar muchos problemas. Y Dios en su palabra Él nos ha dado sabiduría, amén, de cómo poder de alguna manera suplir esas necesidades, sobre todo las necesidades económicas y financieras. Cuando un creyente empieza a mezclar sus opiniones con la Biblia, entonces él se sale del camino. Esto para decir el que es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios piensa acerca del área económica. Nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, nuestras opiniones, sabemos cómo el mundo, ¿no? El mundo, quiero decir, el sistema de este mundo, piensa acerca del dinero, acerca de la economía, pero Dios también tiene su forma de pensar acerca de la economía. Teniendo en cuenta que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, pero pertenecemos al reino de Dios, entonces lo más importante es que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios piensa acerca de esta área. Entonces tendremos éxito. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en San Mateo capítulo 7, Mateo 7, 13 y el 14. Si alguien lo encuentra y quiere leer, puede leer, por favor. ¿Qué número? 13. Capítulo 7, versículo 13 y 14. 7. Vale. Amén. Dice así. ¿Lo puedo leer? Sí, si lo tienes, puedes leer, sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. 7, versículo 3 y 14, ¿verdad? 13 y 14, sí. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto
el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallarán. Amén. Amén. Jesús aquí está hablando acerca del reino de Dios. Él está hablando acerca de cómo podemos entrar en el reino de Dios. Dice que para entrar en el reino de Dios, dice que la puerta es angosta, ¿vale? Y no es un camino fácil, ¿eh? Pero dice que también para entrar en el infierno hay una puerta. Y dice que esta puerta es ancha. Pero para entrar en el reino de Dios, son pocos los que escogen ese camino. Según mi traducción dice que la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. El Señor Él nos ofrece dos puertas. Una que es angosta significa que no es fácil entrar por esta puerta, no todo sirve. Amén. Dice que el camino es difícil y son unos pocos que alguna vez lo encuentran. O sea, para entrar en el reino de Dios no es fácil. Por eso hay mucha gente que no, o sea, que prefiere otro camino. Eligen el camino al infierno. ¿Por qué? Porque es una puerta ancha, ¿vale? Todo sirve, todo es aceptable. Y entonces son muchos los que prefieren entrar por este camino. Pero para entrar en el reino de Dios el camino es difícil y son pocos los que alguna vez encuentran ese camino. Nosotros somos de aquellos que elegimos el camino de Dios. Aunque sea difícil, aunque no sea fácil, pero nosotros elegimos entrar por este camino que es angosto. Entonces veremos algunos errores o algunas formas de pensar que son erróneas en cuanto a la economía en el reino de Dios. Hay muchas personas que piensan que Dios Él nos quiere pobres como señal de humildad. Y esa es una de las cosas que la iglesia tradicional nos ha enseñado, sobre todo en África. Amén. En África y en Europa. Que un símbolo de humildad es la pobreza. Si quieres agradar a Dios, entonces tienes que ser pobre. Tienes que vivir en el peor barrio, no tener dinero. Porque decían que Jesús era pobre. Mira que Jesús era pobre, mira dónde nació. No tenía siquiera un lugar. Pero según la Biblia dice que Jesús se despojó de todo eso, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Amén. Y hay algunos cristianos, por ejemplo, que también piensan, ¿no?, que Dios quiere que nosotros seamos pobres porque tener dinero es un pecado. Pero esta no es la verdad de Dios. El error número 2 es que dicen que tenemos que sufrir por amor a Jesús. Y hay personas que para demostrar su devoción a Jesús, entonces ellos hacen sacrificios por Jesús. Pagan promesas, por ejemplo, tienen que andar, de rodillas, subir unas escaleras así muy largas, de rodillas. Algunos duermen en el suelo
Ya he escuchado que en algunas religiones duermen sobre una tabla por lo menos 2 veces al mes o una vez al mes, ¿no? Se tienen que pegar latigazos para de alguna manera humillar su cuerpo, ¿no? Etcétera. Y hacen una serie de cosas. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, están sufriendo por Jesús. Pero la verdad es que Jesús en la cruz, Él ya hizo sacrificios por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él entregó su cuerpo. Tanto sufrimiento que por el cual Jesús pasó, todo aquel sufrimiento fue para que nosotros hoy no tuviéramos que pasar por lo mismo. Él se hizo sacrificio por nosotros. No solamente para darnos salvación eterna, que significa que cuando te mueras un día, puedas ir a vivir para siempre con Dios, sino que Él murió para bendecirte económica, financieramente, en la salud, etc. Amén. Entonces hoy en día no necesitamos pasar por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Él lo ha sufrido ya. Él ha entregado su cuerpo. Y con la salvación, Él nos ha dado vida eterna y nos ha bendecido. Ahora bien, nosotros tenemos que reclamar esta bendición. ¿Cómo? Viviendo una vida de obediencia a Dios, sirviendo a Dios con amor y siendo fieles a Él. Amén. Abra por favor conmigo 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8, el verso 9. Amén. Dice así, mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezado a los que son flacos. No, es 2 Corintios. Sí. 2 Corintios 8, 9. ¿Es lo que estás leyendo? 9. Sí. Capítulo No 8. hablo, Sí. no hablo con quien manda, sino para poner a prueba por la eficiencia de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra. No, perdón. 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9. Pero ¿cómo? Es lo que está leyendo, pastor. Sí. Es Segunda de Corintios, El 8:9. capítulo 8, el versículo. Capítulo Ok. 8. En mi Ya Biblia. sabéis la gracia. Conocen. Sí. Ya. Sí. Hola. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Muchísimas gracias. Dice que ya conocemos la gracia de nuestro Señor. O sea, Jesucristo, Él siendo rico, Él se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros fuésemos hechos ricos. Amén. Y la riqueza que proviene de Dios nada tiene que ver con la riqueza que el mundo ostenta. La riqueza, según Dios, es un suplimiento abundante. Todas las áreas de nuestras vidas están cubiertas, sea la salud, familia, economía y salvación eterna. Amén. ¿De qué nos sirve tener todos los bienes materiales
tener una buena familia, tener una salud de hierro, y cuando nos muramos, ir al infierno. No nos sirve de nada. Entonces todas estas áreas tienen que estar cubiertas. Amén. Es de esta manera que Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo. Y la riqueza de Dios es progresiva. Amén. Vamos creciendo al diario, a la medida que vayamos obedeciendo y administrando bien lo que Dios nos da, vamos prosperando. El tercer error es la abstinencia. La persona se abstiene de cosas buenas. La abstinencia, de acuerdo con Dios, está bien, pero hay ciertas cosas de las cuales agradan a Dios cuando nosotros nos abstenemos de ellas. Voy a poner un caso, por ejemplo, abstinencia de ciertas cosas, de ciertos privilegios para poder servir a Dios. Tenemos un caso que es, por ejemplo, el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, nos abstenemos de ciertos placeres para poder estar en comunión con Dios. Y esto es algo que agrada a Dios. Que ayunemos 1, 2, 3 días, 4, 5, una semana, 15 días, 21 días. Amén. Cuando uno hace este propósito de abstenerse de ciertas cosas, de ciertos lujos, ciertos placeres, para consagrarse para Dios, entonces este es un tipo de abstinencia que sí le agrada a Dios. Claro que no vamos a vivir una vida de ayuno, porque si no nos moriríamos. Amén. Pero tenemos que abstenernos con un propósito y luego pues volver a nuestra vida normal. El caso, por ejemplo, de un misionero, ¿no?, que por amor a Jesús decide dejar sus lujos, sus confortos, ¿no?, el confort de su casa, e irse a una ciudad distante, a un pueblo distante, a un país distante, y vivir con lo mínimo. Puede irse a un lugar, por ejemplo, que no haya luz eléctrica, que no haya agua corriente, y a lo mejor ni siquiera tener una casa. Vivir en casa de un hermano, una semana en casa de un hermano, otra semana en casa de otro hermano. Y hay muchos misioneros que van solo con el pasaje de ida y no tienen ni siquiera el pasaje de vuelta. Están ahí el tiempo que Dios determine. Amén. Van confiando en Dios. Muchos duermen en el suelo, otros en una tienda de campaña, pero ese es un tipo de abstinencia que sí agrada a Dios, ¿vale? Cuando uno hace un propósito, vive para este propósito y el propósito sea agradar a Dios. Y no como muchas veces nos han enseñado, que tienes que ser pobre para agradar a Dios, ¿no? Vivir en el peor barrio, en la peor casa, o sea, no tener nada, hasta los zapatos tienen que estar agujereados y la ropa toda rota, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Amén. El error número 4, que Dios es contra las riquezas. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque si Dios fuera contra las riquezas, entonces Él sería el peor padre del mundo, ¿no? Y entonces Dios sería falso, porque la Biblia dice que Dios es el creador de la plata y del oro. Él creó todas las cosas.
Y no es verdad, amén, que Dios sea malo. Abramos el Salmo 112. Salmo 112. El versículo 1 al 3. Yo quiero leer en mi versión, que es la Nueva Traducción Viviente, lo que Dios promete para aquellos que le son fieles. Amén. Y eso es una promesa que nosotros como hijos de Dios, que pertenecemos al pueblo de Israel, por causa de la muerte de Jesús en la cruz, también tenemos que experimentar estas bendiciones. Amén. Dice así, yo voy a leer, dice, alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Dice, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. El versículo 3 dice, ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Esa es la promesa de Dios para todos aquellos que temen a Dios. Amén. Para todos aquellos que obedecen a Dios. Dios, Él no quiere que seamos pobres. Él no quiere que nuestros hijos sean pobres, que tengan lo peor del mundo. No, Dios quiere lo mejor. Él ha bendecido al rey David. Él ha bendecido a Salomón. Aún hoy en día el pueblo de Israel son de los más ricos del mundo. Amén, la nación de Israel. ¿Por qué? Aunque muchos de ellos estén apartados de Dios, pero por causa de la alianza que Dios hizo con Abraham, por el hecho de que ellos sean generación de Abraham, ellos hoy en día están experimentando la riqueza que Dios promete, la riqueza que Dios le prometió a Abraham. Amén. Y nos corresponde a nosotros también como hijos de Dios. Entonces, pobreza es una maldición, no es una bendición. Juan capítulo 10, el versículo 10. Leamos, por favor. Si alguien lo tiene. San Juan Amén. Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. El ladrón es el diablo. El diablo es el que viene para matar, robar y destruir. Todo lo que cuando nosotros veamos estas obras ocurriendo en algún lugar, robos, muertes, destrucción, sabemos que está ahí la mano del diablo. Pero Jesús dijo que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él nos ha dado la vida y Él ha traído también abundancia con ella. Amén. Y para acabar, el error número 5 es el que mucha gente dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Debemos dar gracias a Dios por todo. Esto es falso. ¿Por qué? Nosotros no vamos a dar gracias a Dios porque
alguien tuvo un accidente, o porque alguien perdió el empleo, o porque algún familiar se ha muerto. No, porque se ha malinterpretado este versículo, ¿no? Que dice en todo dai gracia, o por todo dai gracia. La traducción correcta de este versículo es en toda situación. El apóstol Pablo, él dijo que yo sé estar contento en toda situación. Sé tener mucho y sé tener poco. Sé tener abundancia y sé tener escasez. En toda situación yo doy gracias a Dios. Amén. Porque el día malo vendrá. Habrá días en que tengamos más, habrá días en que tengamos menos, pero debemos estar contentos en toda situación. No significa que debemos conformarnos con nuestra situación. Claro, nuestro deseo debe ser siempre querer estar mejor. Amén. Pero en la situación que estemos, debemos de ser agradecidos a Dios. Amén. Creo que es 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5, 18. Cinco, 18 al 23. Si alguien lo tiene y quiere leer, Primera Tesalonicenses 5, 18 al 23. Y con esto acabamos. El número Capítulo 5, el verso 18 al 23. dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Puedes leer también el 19. Dice así: No apaguéis al Espíritu. Amén. Amén. Él dice que demos gracias no por todo, sino que demos gracias en todo. Amén. Cuando nosotros no somos agradecidos, apagamos al Espíritu Santo. Apagar el Espíritu significa que entristecemos al Espíritu Santo. Sea cual sea la situación en que estés, sea agradecido. Tengas poco, tengas mucho, porque el Señor, Él está contigo. Amén. Habrán días de abundancia, de extrema abundancia, y habrán días de menos abundancia. Pero en toda situación, demos gracias a Dios. A lo mejor estás enfermo. Amén. No significa que este sea tu estado permanente, pero en medio de esta situación, sea agradecido para con Dios. Amén. Y recuerda que el Espíritu Santo de Dios, Él está con nosotros. Él está contigo en medio de cualquier situación. Y saldrás de allí. ¿Ven? Pero mientras estés en esta situación, sea agradecido al Señor. Amén. De alguna manera lo que el apóstol Pablo decía, estar contentos, ¿no? Contentaos en medio de cualquier situación. Aleluya. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por
por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, ella nunca falla. Ella siempre nos lleva al triunfo. Nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.